Bienvenidos y bienvenidas al taller titulado ¿Puede filosofar el subalterno? Tensiones entre los proyectos filosóficos de normalidad, liberación y autenticidad cultural. El taller estará a cargo de Martín Porciniti, que es profesor de filosofía por la Universidad de Buenos Aires, diplomado en filosofía de la liberación y doctorando en filosofía por la Universidad también de Buenos Aires. Es docente de la UBA, de la UNIPE, de esta casa de estudios, y del IUMBA. Se especializa en las áreas de filosofía latinoamericana y filosofía antigua. Martín, cuando quieras, te cedo la palabra. Bueno, Federico, muchas gracias. Bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Como decía Federico, la idea es atravesar un poquito esta pregunta a través de distintos proyectos que creo que se la han formulado, que es si puede filosofar el subalterno, y le podríamos agregar la subalterna, y le subalterne también. Y básicamente la propuesta es que hagamos un recorrido por distintas fuentes del siglo XX y principios del siglo XXI, que de distinta manera, filósofos, filósofas que se han planteado estas cuestiones, y poder discutir un poco acerca de, bueno, cuáles de estas visiones, que como decía Federico, está recogido en el subtítulo, se encolumnan en 3 proyectos distintos, cuáles de estas visiones y cuáles de estos proyectos nos parecen colectivamente más adecuados y más factibles de ser enarbolados y continuados por quienes intentamos hacer filosofía latinoamericana o filosofía argentina y latinoamericana. Y en ese sentido, la propuesta es fundamentalmente inquisitiva, ¿no? Y problematizadora. No pretendo acá que cerremos la cuestión ni darles una respuesta tajante y decisiva a la pregunta, que como vamos a ver es una pregunta compleja que supone otra serie de preguntas, pero sí por lo menos dar algunos elementos para pensarla y para empezar a responderla, y seguramente también tratar de pensar argumentos y justificaciones de por qué alguna de estas perspectivas, algunos de estos proyectos nos parecen más adecuados que otros. Desde ya no tiene por qué haber un consenso, mi idea es que podamos dialogar, que yo vaya exponiendo tanto las características más formales de esta pregunta, que otras preguntas involucra y que, como les decía, en qué proyectos se encuentran respuestas posibles, y después ir viendo algunas fuentes, una selección de fuentes, que es la que también tenían indicada en el resumen de la actividad, en donde voy a destacar justamente cuáles son las características que distintos filósofos y filósofas le atribuyen a este filosofar subalterno. En ese sentido, quiero que vayamos dialogando, como les decía. Voy a hacer algunos altos a lo largo de la exposición para ver si hay consultas, o si hay intervenciones, o si hay aportes de autores y autoras que ya no esté contemplando, lo cual siempre es factible. Y bueno, básicamente que tratemos de cerrar con algún tipo de conclusión general que nos permita seguir dando unos pasitos más allá de esto. Como decía Federico, yo soy docente, entre otras instituciones, de la UNIPE, y dentro de la UNIPE es un espacio en el que estamos, junto con otros compañeros y compañeras, intentando plantear estas discusiones, plantear estas preguntas y tratar justamente de ofrecer respuestas a partir de las tradiciones que existen, pero bueno, respuestas que nos permitan avanzar en ciertos debates que ya llevan mucho tiempo y bueno, que siguen siendo interpelantes, pero que también necesitan que sigamos reflexionando sobre ellos y pensando alternativas creativas, tal vez, a cómo filosofar latinoamericanamente desde esta posición de subalternidad. Así que bueno, vamos a hacer ese recorrido y como les decía, voy haciendo algunos altos en la exposición, porque no pretendo que sea monológica,
para ver qué reacciones les genera, qué dudas, qué consultas y qué aportes les parecen pertinentes. Así que, en principio, les voy a compartir el PowerPoint. Entiendo que ahí estará apareciendo. Sí, se ve bien. ¿Sí? Bien. Buenísimo. Bueno, como les decía, la pregunta es, ¿puede filosofar faltaría un le subalterno? Es una pregunta que en principio estoy retomando de una filósofa del grupo de estudios subalternos de la India, que es Spivak, Gayatri Spivak, que allá por los años 80 formuló la pregunta de si puede hablar el subalterno. Y acá le estoy haciendo un pequeño robo, pero reformulando justamente la pregunta. Spivak se preguntaba entonces si puede hablar el subalterno en el sentido de si a través de la academia es posible recoger las voces de los sujetos subalternos, y si no hay ahí en esa manera de apropiarse de la subalternidad que lleva a cabo la academia, una traición a esas voces y a ese lenguaje y a esa manera de pensar incluso de los sujetos que se denominan, desde la academia también, subalternos, y cuál es la posibilidad o no de cubrir ese hiato que se establece entre el lenguaje académico que habla en nombre de y los sujetos que justamente se ubican socialmente en una posición subalterna. Desde ya voy a tomar el término subalterno en un sentido bastante amplio, ¿sí? También dentro de la lógica de la conceptualización que proponían estos intelectuales del grupo de estudios subalternos de la India. En general, lo subalterno tiene que ver con aquello que no pertenece a la élite, ¿no? Es casi un concepto en cierto sentido negativo, que indica una inferioridad en algún respecto, con respecto, valga la redundancia, a alguna posición de élite o hegemónica incluso. Bueno, en este caso particularmente también le vamos a dar un matiz adicional que tiene que ver justamente con la localización, ¿no? Con ubicar al subalterno, a la subalterna, a los cuales nos estamos refiriendo, en una región particular que llamamos Latinoamérica, con todas las discusiones que puede haber en torno a ese término y alternativas también, ¿no? Pero bueno, para que más o menos nos entendamos en principio, la particular subalternidad de la que vamos a estar hablando acá tiene que ver con el hecho de habitar la tierra latinoamericana. ¿Y por qué hay subalternidad en Latinoamérica? Y más aún, ¿por qué hay subalternidad en relación a la filosofía? Bueno, porque justamente Latinoamérica no es históricamente, dentro de la lógica disciplinaria tradicional occidental y de la producción de conocimiento científico occidental, no es, tradicionalmente decía, un lugar en donde se reconozca sin lugar a dudas que se produce conocimiento, sino que al revés ha sido, ¿no? En general se ha pensado desde los grandes centros productores de conocimiento científico, disciplinar, según toda una serie de cánones, ¿verdad? Se ha pensado que lo que se piensa, lo que se desarrolla en términos de pensamiento en Latinoamérica no estaría a la altura de aquello que se piensa en Europa o tal vez en Estados Unidos, ¿sí? Sería justamente subalterno en ese sentido. Muchas veces se ha pensado que lo que se piensa en Latinoamérica es un mero eco, ¿no? Una mera repetición de aquello que se plantea previamente y se desarrolla teóricamente en Europa, y en ese sentido Latinoamérica se ubica o ocupa este lugar de subalternidad dentro de la producción de conocimiento en términos generales, y también particularmente dentro de la producción de conocimiento filosófico. Y esta pregunta es una pregunta que se han hecho de distintas maneras y como les decía, con distintas dimensiones, los propios latinoamericanos, las propias latinoamericanas. Es una pregunta que ha constituido casi una marca del pensar filosófico en Latinoamérica.
la pregunta de si estamos capacitados, capacitadas para filosofar, para pensar filosóficamente, para producir teorías filosóficas, ¿no? Entonces, digo, no es una pregunta que se hace desde el centro hacia la periferia, sino que es una pregunta que se han hecho los propios habitantes de la periferia, asumiendo en cierto sentido esa marca de subalternidad y casi de inferioridad que se les destina en la división mundial del trabajo intelectual. Entonces, me parecía, como les anticipaba previamente, interesante recorrer de qué manera se ha formulado esta pregunta y de qué manera se ha intentado responder, ¿sí? Anticipo que se ha solido responder que sí puede filosofar el subalterno, sí puede filosofar la subalterna. Pero ¿qué se entiende por filosofar en cada caso? ¿Y cuándo se puede? Porque en muchos casos es un proyecto a futuro. Bueno, eso ha variado mucho a lo largo del tiempo y a lo largo de las distintas respuestas que se han dado. Les decía que es una pregunta que supone o incluye o se relaciona con otra serie de preguntas. Yo voy a relacionarla puntualmente con 3. Ya hablé de que es subalterno, subalterna. Primero, ¿qué es la filosofía latinoamericana? ¿No? Si el subalterno, entendido como latinoamericano, hace filosofía, es capaz de filosofar, bueno, ¿qué es esa filosofía? ¿No? ¿Cuáles son sus características? Sobre eso ha habido múltiples discusiones, y siempre en esta relación especular de pensar cómo se relaciona la filosofía latinoamericana con la europea, cuán distinta es, cuán semejante es, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Siempre supone el hecho de compararla con la filosofía que ya se hacía supuestamente en otros lugares. Por otro lado, otra pregunta que incluye que le da título a la actividad es si existe la filosofía latinoamericana, ¿no? No solamente qué es, en caso de que existiera, sino si efectivamente existe, y sobre todo si existe en presente, ¿no? Si es algo que existe en la actualidad, o como les decía previamente, es en todo caso un proyecto, algo que en algún momento se constituirá, pero que no existe en la actualidad. Sobre esto ha habido por lo menos 2 tipos de respuestas, una más que llamo constatativa, que dice sí existe y es esta, y tiene estas características, ¿no? Respondiendo a la primera pregunta, y después unas respuestas más programáticas, ¿no? Puede existir, pero va a desarrollarse en el futuro cuando se den tales condiciones. Esa ha sido una respuesta también muy generalizada en cierta época de los debates acerca de esta posibilidad de filosofar desde la subalternidad. Y una pregunta adicional que agregaría es, ¿en qué medida la subalternidad condiciona al filosofar? Es decir, si asumimos esta marca de subalternidad que caracteriza al pensamiento filosófico latinoamericano, bueno, ¿de qué manera esta posición de subalternidad que ocupamos y que les mencionaba previamente le otorga características particulares a este filosofar, ¿no? ¿Cómo se relaciona la condición de subalternidad con las características del filosofar? ¿En qué sentido nos depotencia o potencia la posición de subalternidad? O, como les planteo acá, ¿qué temáticas abre y qué temáticas cierra el hecho de ocupar un locus subalterno? ¿Y en qué sentido es posible filosofar, ya sea auténtica o inauténticamente, como producto de esa subalternidad? Porque en muchos casos se ha pensado también esto, que la subalternidad, entendida como, les decía previamente, una posición de inferioridad y de repetición de lo que se produce en otros lugares, muchas veces se ha planteado que eso repercute en la manera en que filosofamos. Entonces, si somos subalternos y repetimos en general, no somos creadores de conocimiento, sino que somos repetidores, bueno, es claro desde esa perspectiva que el filosofar que llevaremos a cabo no sería propiamente auténtico, ¿sí? Sino que sería inauténtico. Entonces, todo este es el campo problemático que de distintas maneras aparece en las fuentes que vamos a ver a continuación, y que son preguntas a las que los y las invito a que intentemos ir respondiendo en general, ¿no? Bueno, de hecho, me interesaría pensar algo de eso
ahora, antes de pasar a la próxima filmina, si alguno o alguna tiene alguna, por lo menos, respuesta provisoria a alguna de estas preguntas, si en función de sus trayectorias, ya me contarán o nos contarán si tienen ganas, han recorrido algunos de estos interrogantes y han llegado a alguna conclusión. Bueno, les abro la palabra a ver si alguno o alguna tiene por lo menos un preconcepto, una respuesta provisoria, como les decía previamente, una intuición o una respuesta muy elaborada acerca de alguna de estas preguntas. ¿Qué les parece? Silencio. Bueno, puede suceder. ¿Seguro ninguno quiere avanzar alguna reflexión sobre esto? Bueno, digo, vengo y no sé si alguien más de una charla anterior con Sí. Ezequiel Pinocchio, donde estuvimos hablando de la filosofía argentina. Ok. Y bueno, un poco la pregunta, y se repitió también respecto a Latinoamérica, tiene que ver con esto, ¿no? De cómo definiríamos lo que es una filosofía latinoamericana. Digo, me parece porque en este tema hay encerrado algo que se repite en otras disciplinas. Hay una literatura latinoamericana, hay una que tiene que ver además con la misma definición de Latinoamérica, ¿no? Si hay una Latinoamérica, por ejemplo. Bien. Digo, parece que son preguntas complejas por esa cuestión, ¿no? Porque la pregunta por Latinoamérica también es una pregunta que no admite una única respuesta. Genial. Gracias, Marcela. Bueno, tal cual. Ahí habría que agregar a esta filmina esto que Marcela está proponiendo, ¿no? Que ya la misma denominación Latinoamérica es compleja, es algo que no necesariamente produce consenso, y en ese sentido, bueno, también pensar que Latinoamérica puede no ser una identidad ni homogénea, ni preexistente, ¿no? ni con caracteres excesivamente definidos, Cada vez que también ingresás a podría Unity, modificar. porque la aplicación es en inglés para abrir el Congreso. A ver, ahí está hablando María Laura, ¿querés comentar algo? Por la mandé al frente. No. Bueno, les decía, desde ya hay que agregar acá la pregunta del el nombre, ¿no? Los distintos nombres que ha tenido la región, desde Indias occidentales, desde, bueno, sí, Iberoamérica, Hispanoamérica, cada uno con sus respectivos recortes, Latinoamérica, Nuestra América, Abya Yala, bueno, hay muchas distintas maneras de nombrar el locus de enunciación de esta pregunta y que seguramente modificarían la respuesta. Así que es otra cuestión más a tomar en cuenta, que también vamos a ver un poquito en las fuentes que siguen, que no todos los autores y autoras hablan de Latinoamérica necesariamente, ¿no? Y eso también modifica un poco la respuesta, tal vez. Bien. Si no hay más intervenciones, paso rápidamente a establecer estos tres proyectos que mencionaba también Federico en el título de la actividad. Yo decía que hay tres proyectos que intentan responder o que por lo menos asumen esta pregunta y le ofrecen cierta respuesta y ofrecen un posicionamiento al respecto. Uno primero, que es el de la normalidad filosófica, que lo vamos a ver, que es un proyecto que podemos situar particularmente en Argentina, pero también en la región, alrededor de los años 40 y 50, que plantea, según veremos, que es necesario para filosofar desde la subalternidad alcanzar una normalidad, ¿no? Una normalidad cuyos estándares ya vamos a ver, pero que si alcanzamos esos estándares y hacemos filosofía normal, vamos a estar pudiendo responder afirmativamente a la pregunta, ¿sí? Otro proyecto es un proyecto que llamo liberacionista, que propone
que en general se ha formulado como respuesta a la idea de la normalidad filosófica, ¿no? Como respuesta crítica a este planteo de que hay que hacer una filosofía normal, y que ha planteado básicamente que la filosofía tiene que ser, de alguna manera, una intervención que produzca alguna ruptura, alguna liberación contra no solo la normalidad, sino en general, ¿no? Contra la dominación o incluso la propia subalternidad que estábamos mencionando previamente, ¿sí? Que ha pensado que el camino de la filosofía no es alcanzar una normalidad, sino producir algún efecto de ruptura o de liberación. Y acá yo distinguiría dos alternativas. Una es propiamente la llamada filosofía de la liberación, ¿sí? que es la que por ahí más se ajusta a esto que yo les decía, ¿no? que ha asumido específicamente que la filosofía tiene que acompañar los procesos sociales de liberación y que tiene que contribuir desde su lugar a esos procesos. Pero también ha tenido un reverso y una respuesta a esta propia apuesta a una filosofía de liberación, que ha intentado invertir los términos y preguntarse si no convendría más una liberación del filosofar, que de alguna manera diluiría nuestra pregunta original, pero que me parece que como caso límite es interesante también tenerlo en cuenta, ¿no? Yo pregunto, ¿puede filosofar el subalterno? Acá desde este subproyecto se propone que el filosofar no sea una cuestión por la cual preguntarse, entendido disciplinariamente. Entonces, lo que propone este subproyecto sería liberarnos de la manera en que disciplinariamente se practica la filosofía y intentar diluir un poco este lugar del intelectual filósofo como este sujeto que posee un saber de la totalidad, un saber de la generalidad, un saber de la fundamentación, y que por ende tiene un estatus privilegiado dentro también del campo intelectual, ¿no? Digo, desde un lado o del otro, en los dos casos hay una crítica al filósofo normal, al filósofo tradicional, al sujeto filosófico de la normalidad y del proyecto de normalidad, pero desde perspectivas distintas, ¿no? De un lado, sosteniendo la importancia de la filosofía y de su especificidad, y desde el otro, proponiendo romper un poco esa especificidad, por lo menos en términos disciplinarios. Y cerraría con este proyecto que he llamado de una filosofía identitaria. En el subtítulo aparecía más como de autenticidad cultural, pero me parece que eso desencaminaba un poco lo que quería plantear. Y este proyecto identitario lo que propone, en general, vamos a ver después especificidades, es que la filosofía va a ser efectivamente subalterna auténticamente cuando trabaje, cuando se produzca a partir de una identidad, ¿no? De una identidad que en general es pensada culturalmente, a veces étnicamente, pero que en último término la tarea de la filosofía es ser la voz de la identidad, ¿sí? La voz de un conglomerado identitario, como les decía, que puede ser cultural, que puede ser étnico, y habría que ver si puede ser alguna otra cosa más. Pero bueno, expresión de identidad por un lado, liberación, normalidad, me parece que son proyectos que se pueden distinguir analíticamente, que a veces se pueden articular o parecer medio mezclados, eso lo podemos evaluar. Me parece que, por ejemplo, parte de la filosofía de liberación puede entrar también en la alternativa identitaria, ¿sí? Si bien la filosofía de liberación tiene un gesto más político y la alternativa identitaria tiene un gesto más cultural, como les decía previamente. Pero bueno, en general yo creo que son proyectos que no necesariamente van de la mano, y por lo menos podemos decir que nos sirven para trazar un mapa provisorio de las respuestas que se dan a esta pregunta. Dicho eso, después de esta larga introducción, pasemos a las fuentes. Tenemos varias, pero iré viendo un poquito el tiempo para tampoco abrumarlos y abrumarlas, y por ahí alguna que otra las salteamos. Pero de todas maneras las tenemos disponibles si a alguien le interesa. No voy a leer desde ya todo lo que pongo en cada texto, pero la primera, que me parece digna de mención,
es la de Francisco Romero, justamente porque este justamente es un filósofo argentino que fue la gran punta de lanza del proyecto de normalidad, ¿sí? Y en un texto de 1940 sobre la filosofía en Iberoamérica, pero en varios escritos también de la época, él aboga por esta normalidad filosófica y la caracteriza como se plantea en esta larga cita, de la cual voy a destacar algunas cuestiones nada más, básicamente sosteniendo que la normalidad filosófica es el ejercicio, fíjense la segunda oración, de la filosofía como función ordinaria de la cultura, al lado de otras ocupaciones de la inteligencia. Y esta idea de función ordinaria de la cultura significa que la filosofía se practique de una manera no excepcional, de una manera no individual incluso, sino que la filosofía funcione, y tal como una disciplina funciona, dentro de distintos aparatos institucionales y de difusión y de formación que hagan que para filosofar no haya que ser un genio o un iluminado, sino que se produzcan de manera ordinaria filósofos y filósofas y reflexiones filosóficas a través de estos aparatos institucionales. Romero propone esto diciendo, justamente haciendo un diagnóstico en su contexto histórico, de que hasta principios del siglo XX la filosofía no era una función ordinaria de la cultura, sino que todo lo contrario, era la producción, según su relato, que también puede ser discutido, era la producción de algunos individuos aislados que no trabajaban en conjunto, que en general no tenían una formación disciplinar filosófica, sino que provenían de otras disciplinas y se interesaban por cuestiones filosóficas, intelectuales, él está pensando, por ejemplo, en José Ingenieros, incluso en el propio Alejandro Korn, que era su maestro. Se trata justamente de estas personalidades que empujaron con su trabajo individual y con su impronta el interés y el desarrollo de la filosofía, pero que no surgieron de un contexto de normalidad filosófica, sino que la normalidad filosófica sería una segunda etapa en la cual se logra justamente que la filosofía funcione a través de, como les decía, instituciones de formación, que existan un público interesado en la filosofía más o menos extendido, que existan canales de divulgación también institucionalizados, como revistas, por ejemplo, especializadas, que se produzcan y que divulguen dentro de esta comunidad de lectores la actividad filosófica, y sobre todo que existan filósofos y filósofas que se formen en instituciones y que trabajen investigativamente en un sentido colectivo. Es decir, frente a la idea de que existía previamente filósofos aislados, ¿no? Que cada uno desarrollaba su pensamiento sin estar demasiado informado de lo que el otro pensaba, la propuesta de la normalidad filosófica es justamente que la filosofía pueda funcionar colectivamente y que produzca, dice, no grandes iluminaciones, pero sí un trabajo sostenido que haga avanzar el conocimiento filosófico. Esto es más o menos lo que está contenido en la cita y los principales lineamientos de la normalidad filosófica, que no es un mero proyecto, digo, Romero está en estos textos sancionando que, o diagnosticando que eso ya existe, que la filosofía se ha convertido en eso, ¿sí? Para la década de los 40. Pero bueno, acá tenemos el gran representante del primer proyecto que les mencionaba yo, que es el de la normalidad filosófica. Y otro miembro de este mismo proyecto, que escribe un poquito después, en 1948, en la revista Mente, que es Riccieri Frondizi, que también es un filósofo argentino, que fue clave en la institucionalización de la filosofía. Riccieri Frondizi en el 48 se preguntaba si hay una filosofía iberoamericana, ¿no? Una de estas preguntas que yo les decía que estaba contenida dentro de la pregunta mayor de si podemos filosofar. Romero había respondido, podemos filosofar si somos normales, ¿no? Entendiendo la normalidad con todas estas marcas que yo les mencionaba. Frondizi se pregunta si hay una filosofía iberoamericana,
y sobre todo responde discutiendo con aquellos que han pensado que la filosofía, para ser auténtica, tiene que reflejar algo de lo identitario, como yo les decía, que postulaba el tercer proyecto. Es decir, él señala que se ha partido de un intento, como dice en la cita, de filosofar desde la circunstancia, tal como, por ejemplo, planteaba Ortega y Gasset, y se pasó a un esfuerzo por filosofar en tanto mexicano, argentino, peruano, dice, ¿no? Desde la perspectiva de él, defendiendo todavía el proyecto de normalidad filosófica, dice, hay también paralelamente proyectos de un filosofar nacional peculiar. Mexicano, argentino, peruano, cita como ejemplo. Y él dice, desde su perspectiva, que hay un error en ese tipo de proyectos, que de vuelta lo filiaría directamente con lo identitario, porque, como resalto ahí en negrita, la filosofía se ocupa de la totalidad en tanto totalidad. Y mal podemos contemplar esa totalidad con una perspectiva pueblerina. Dice que el provincialismo es enemigo de la filosofía y que justamente hacer una filosofía nacional es un error. La propuesta es de Riccieri y Frondizi seguir pensando que la circunstancia es algo importante, o sea, tampoco es una apuesta la de Riccieri y Frondizi hacia una universalidad abstracta, hay que tener en cuenta la circunstancia para filosofar, pero fíjense la vuelta que propone, hay una circunstancia local, pero también hay una circunstancia más general, que es la circunstancia humana, ¿no? Entonces él propone que hay que filosofar desde la circunstancia humana, pues tan abstracta es la cualidad de argentino como la de hombre. Es decir, algo de la supuesta identidad argentina, él dice, bueno, ahí hay una identidad abstracta también, y en último término, dado que la filosofía se ocupa de la totalidad, ¿por qué no filosofar desde la humanidad, ¿no? Desde el hombre, entre comillas, en vez de desde la argentinidad o la mexicanidad o como fuera? Él dice, si estrechamos la perspectiva, quizás podamos elaborar una filosofía muy argentina, pero poco filosófica y poco humana. Y entonces el propio carácter argentino se amenguará. Hay acá uno de los ejes de estas discusiones, que es la discusión entre lo local y lo universal. La filosofía se está suponiendo siempre en este tipo de planteos, piensa lo universal, y esto es algo que habría que ver. No sé qué piensan ustedes, pero en general se sostiene, ¿no? Es una marca de la filosofía desde, por lo menos, los griegos hasta la actualidad. Cierta idea de la que la perspectiva filosófica tiene algo, o por lo menos una pretensión de universalidad, o aspira a un tipo de comprensión o abordaje de lo total desde una perspectiva no sesgada. Bueno, Riccieri y Frondizi se recuestan en ese lado de la filosofía para impugnar la posibilidad de hacer una filosofía nacional que pierde carácter filosófico, dice. No es muy nacional, pero muy poco filosófica. ¿Por qué? Porque pierde de vista esta perspectiva de la totalidad. Entonces acá desde por lo menos dos voces, la de Romero y la de Frondizi, uno apostando a la normalidad filosófica en un sentido bien institucionalizador de la disciplina, y otro aportando a algo de lo mismo, porque filosofar universalmente es supuestamente lo que hacen también los europeos, que son el estándar de normalidad, impugna en este caso otras alternativas, ¿no? La alternativa de el filosofar, como él le llama, provinciano o pueblerino. Y acá hay un debate que se abre que vamos a ver recogido inmediatamente en la siguiente fuente, que es la de Leopoldo Sea, un filósofo mexicano, vinculado a la historia de las ideas, uno de los primeros que comenzó a desarrollar esa disciplina en la región, particularmente haciendo historia de las ideas del pensamiento mexicano, historia del positivismo y demás. En un texto del 65, Sea se plantea justamente qué es el pensamiento latinoamericano, y ofrece una especie de respuesta a este planteo de Frondizi, que disociaba un poco lo universal y lo local, y decía, si pensamos mucho en lo local, nos perdemos el filosofar, y si pensamos nacionalmente y demás, reflejamos algo de lo supuestamente identitario, pero no hacemos filosofía. Bueno, Sea va a decir acá, va a retomar algo de eso,
pero justamente creo que sin dicotomizar la cuestión, ¿no? Sin plantear que es una cosa o la otra. Fíjense esta respuesta, ¿no? Si algo caracteriza al pensamiento de Latinoamérica, dice su preocupación por captar la llamada esencia de lo americano. Acá está bien fuerte esa marca identitaria y la pretensión de que hay una esencia latinoamericana, tanto en su expresión histórica y cultural como en su expresión ontológica, ¿sí? Le da una dimensión de que hay un ser latinoamericano ahí que expresar. Este filosofar, sigo con las partes en negrita, a diferencia de la llamada filosofía universal, tiene su punto de partida en la pregunta por lo concreto, por lo peculiar, por lo original de América. Hasta acá parecería que él está haciendo todo lo que Frondizi criticaba, ¿no? Esa filosofía que esencializa un regionalismo, en este caso, una provincia, digamos, del mundo, y que se preocupa demasiado por lo peculiar, por lo propio de una región y no por lo universal, ¿no? Y de hecho ella diferencia la llamada filosofía universal. Pero sin embargo, algunas páginas después, dice, sin embargo, ¿no? Este conocimiento no tiende, como equivocadamente se ha pensado, a destacar peculiaridades que hagan del americano un ente fuera del mundo, del hombre o fuera de la humanidad. Casi retoma el lenguaje de Frondizi. ¿Sí? Digo, no está escrito directamente en respuesta a Frondizi, pero me parece que se pueden poner en diálogo ambos textos claramente. No pretende hacer del americano una especie de entelequia, está diciendo, ¿no? Algo que tiene una peculiaridad tal que se distingue de la totalidad del mundo y tiene caracteres incomparables con el resto. Sino por el contrario, peculiaridades que lo incorporen, y este es el giro, y esta es la respuesta, ¿no? El problema de la filosofía en América es precisamente la conciencia de su existencia, es una existencia marginal, ¿no? Es marginal desde la perspectiva europea, como decíamos antes, es subalterna, podríamos decir, y acá se hace carne del problema que planteábamos al principio, ¿no? El problema de la filosofía en América es la conciencia de que su existencia es marginal, o sea, se parte de esa subalternidad, se parte de esa marginalidad. Pero la respuesta no puede ser, dice Sea, hacer de lo americano, insisto, esta peculiaridad tan extrema que lo distingue absolutamente de toda otra identidad mundial, ¿no? Dice, al revés, los europeos han puesto en duda la plena humanidad del americano y han hecho reaccionar a este mostrando sus particularidades. Ese modo de ser que parece propio del americano, pero es un modo de ser, dice, universal, propio de cualquier hombre en situaciones semejantes. El latinoamericano no es ni más ni menos que un hombre. Es decir, esa idea de el latinoamericano con peculiaridades tales que lo desconectan del mundo es un reflejo, dice él, de la propia perspectiva europea que ha hecho del americano un primitivo, ¿no? Alguien anclado o sumido en un mundo telúrico, en un mundo atávico, en un mundo sin historia. Y muchas veces se ha respondido, tal vez, desde la filosofía latinoamericana, bueno, sí, somos eso y reivindicamos esa particularidad extrema. Pero bueno, lo que él dice es, en la manera de pensar al americano filosóficamente, no lo estamos realmente escindiendo del mundo, sino que lo estamos incorporando, estamos pensando de qué manera esa peculiaridad americana se articula con la universalidad humana. Sigue siendo el horizonte el pensamiento del hombre, ¿no? Y no el pensamiento de lo local escindido de lo universal, ¿no? Hay una posibilidad de, pensando lo particular, vincular eso particular con lo universal. Es decir, mostrar, básicamente, es casi la respuesta a los primeros debates que se dieron en torno al vínculo que había que tener con los indígenas en España, ¿no? Es básicamente responder que el latinoamericano es humano, ¿sí? Y reivindicar eso, ¿no? Es decir, somos seres humanos y mostrando nuestras particularidades, mostramos nuestra humanidad y en ese sentido nos hacemos universales, desde esa particularidad. Entonces acá hay de vuelta una expresión identitaria, podríamos decir, del tercer proyecto, que no por eso intenta recluirse en una identidad cerrada, sino que asume que
plasmar una identidad, defender una identidad, es una manera también de vincularse con lo universal. Podríamos agregar porque universalmente todos tienen y todas tienen sus identidades, ¿no? en las que se reconocen. Y paso una fuente más y ya abro un poco el debate sobre estas posturas, que es la de Augusto Salazar Bondy, que es un filósofo peruano que va a tener una discusión muy interesante con el filósofo que mencionaba previamente, con Leopoldo Sea, a partir de este texto de él, a partir de este texto del 68, existe una filosofía de nuestra América. Leopoldo Sea va a ofrecer su respuesta a este planteo de Salazar Bondy en un texto del 69, ¿sí? Salazar Bondy, en el capítulo 3, y es básicamente las conclusiones a las que llega preguntándose una vez más, ¿no? ¿Existe una filosofía en nuestra América? La misma pregunta que en cierta manera se hacía Rizzini Frondizi 20 años antes, y que yo les decía que es parte de esta red, de esta constelación de preguntas que rodean la cuestión acerca de la filosofía latinoamericana. Bueno, Salazar Bondy va a ser bastante político desde su perspectiva y también bastante crítico de la posibilidad de una filosofía en nuestra América en términos de vuelta presente, ¿no? En términos constatativos. Básicamente, él hace un recorrido en los capítulos previos de los distintos pensadores y pensadoras que han desarrollado filosofía en América y concluye algo bastante pesimista. Nuestra filosofía, dice en el punto 1, con sus peculiaridades propias, no ha sido un pensamiento genuino y original, sino inauténtico e imitativo en lo fundamental. Está pensando en la idea de la filosofía como disciplina, y está pensando en el proyecto de normalidad filosófica. Fíjense cómo está constantemente en diálogo esta cuestión, ¿no? Lo que Romero llamaba la filosofía como función normal de la cultura, Salazar Bondy dice, bueno, los que se normalizan, los que hacen filosofía normal, no hacen más que hacer un pensamiento imitativo, porque esas pautas de normalidad están dadas exógenamente en Europa. Y de hecho dice, ¿no? La causa de esto es el defecto básico de nuestra sociedad y nuestra cultura. Vivimos alienados en el subdesarrollo, conectados con la dependencia y la dominación a la que estamos sujetos, y siempre hemos estado. Nueva marca de subalternidad, ¿no? Nueva presencia de partimos de la subalternidad. Y la subalternidad nos define y modifica nuestro filosofar, como yo les planteaba al principio, haciéndonos imitativos, ¿sí? Haciéndonos inauténticos a la hora de filosofar por la posición marginal que ocupamos en el mundo, en este caso en la lógica de centro-periferia y de desarrollo-subdesarrollo, ¿sí? Bueno, sigue mencionando estas conclusiones negativas, pero en la última propone una alternativa positiva para la existencia de una filosofía en nuestra América. Fíjense que dice: nuestra filosofía genuina y original será el pensamiento de una sociedad auténtica y creadora, tanto más valiosa cuanto más altos niveles de plenitud alcance la comunidad hispanoamericana. Eso es un futuro. Cuando tengamos una sociedad auténtica, es decir, no subdesarrollada, no dependiente, y nada, podremos hacer filosofía auténtica. Ahí quedó el proyecto de algún día llegará. Pero se puede comenzar, y esto sí va hacia el presente, puede comenzar a ser auténtica como pensamiento de la negación de nuestro ser y de la necesidad de cambio, como conciencia de la mutación inevitable de nuestra historia. Es decir, será auténtica en el futuro cuando refleje el estado de la cultura de una nación no dependiente o de una región no dependiente. Pero puede ser auténtica ahora haciendo ¿qué? Bueno, justamente impugnando nuestro ser imitativo, criticando la dependencia, señalando la dominación y la inautenticidad allí donde existen, promoviendo esta conciencia de la necesidad de un cambio, dice, una mutación inevitable de nuestra historia. Entonces, filosofía crítica, tal vez más que creadora, entre comillas, es la que se puede hacer en el presente a partir de la condición de nuestra subalternidad. Entonces, de vuelta, ¿somos subalternos? ¿En qué manera la subalternidad incide en nuestro pensar y lo modifica y lo limita? Bueno, desde la perspectiva de Salazar Bondy, en que no podemos, para ser auténticos, más que criticar esa posición de subalternidad y las causas de la subalternidad,
porque si nos dedicamos a otro tipo de filosofía, vamos a estar haciendo pensamiento inauténtico, ¿no? Si no hablamos de la dominación, hacemos filosofía inauténtica. Si hacemos filosofía normal, ¿no? Como se hace en la academia, si comentamos autores, si pensamos cuestiones supuestamente universales y demás, bueno, en ese caso estaremos jugando un poco el juego de la dominación y de la dependencia. Una respuesta fuerte, ¿no? Como decía, fuertemente política, muy vinculada con el contexto de los años 60 y de principios de los 60, de los 70, perdón, muy vinculada con el lenguaje también de la época, sobre todo la idea de dependencia, ¿no? Esa noción que populariza la propia teoría de la dependencia y que es apropiada desde las ciencias sociales y las humanidades casi como un lenguaje corriente y que también es una bandera política, ¿no? Constante en América de la liberación a la dependencia. Bueno, entonces desde esta perspectiva Salazar-Bondy responde nuevamente al proyecto de normalidad, responde distinto que sea, ¿sí? Parecería que sea todavía habla de la posibilidad de un filosofar, como les decía antes, si bien peculiar. Perdón, Martín, creo que se cortó tu audio. Se ve ¿Estoy? tu... ¿Volví? Ahí está, sí. Ahora sí. Se me colgó el sonido, perdón. ¿Me escucha? Más o menos. Ahí se te escucha. Bien, Bajito, pero se te escucha. a ver. Ahí veo que lo arreglo. Disculpen, un problema técnico. A ver, vamos a ver si... Configuración. Ahí. Ahí. ¿Mejor? Sí, está mejor. Sí. Buenísimo, buenísimo. Bien. Bueno, hasta acá un primer momento de este recorrido, que habrán visto que se va complejizando, que es un diálogo bastante cruzado. Quería preguntarles qué les parecen estas posiciones, con cuál se identifican más, si se enfrentaron con este problema en sus vínculos con la filosofía, o si han participado o pensado alguno de estos debates en sus propios recorridos, si les parece alguna alternativa más apropiada que otra dentro de las distintas posiciones que hemos visto. ¿Cómo la ven? Sí, para mí sigue siendo difícil esto de, digo, como muy general, ¿no? Sí. De definir una filosofía latinoamericana. Como digo, es legítimo definir una filosofía europea o una filosofía alemana o una filosofía europea continental. O sea, siempre me parece que está el mismo problema. O sea, hacer filosofía alemana, ¿qué quiere decir? Que la filosofía alemana tiene características que no tiene la filosofía francesa para irnos de Latinoamérica, o tiene que ver con que hay filósofos que son alemanes y hay filósofos que son franceses. O sea, yo no sé, me parece, digo, no digo que no, es un problema difícil siempre de determinar eso, ¿no? Para todos los casos, no solo para lo latinoamericano, si hay rasgos, porque me quedé un poco pensando en todo esto de las circunstancias está bien, latinoamericanas no son las mismas circunstancias europeas y uno piensa desde ahí, pero también las circunstancias históricas son distintas, y bueno, entonces por eso hablamos a lo mejor de una filosofía medieval. Es muy difícil esas categorías tan englobantes, digo yo, poder saber si hay alguna cuestión que lo particularice
¿no? Digo, bueno, a ver, las circunstancias de Latinoamérica, uno puede pensar las circunstancias históricas, la dominación, la colonización, obviamente tienen algo que ver en nuestras maneras de pensar, seguramente, pero no sé si es lo mismo en toda Latinoamérica o en todo momento histórico. Digo, como que es complejo el tema, esto es lo que yo quiero dar a entender, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Para decir sí, no hay, no hay. Por eso pongo la cosa en otro lado, ¿no? Hay una filosofía alemana, hay una filosofía francesa. O los problemas filosóficos son los mismos, ¿no? Dicen que lo que plantearon los griegos no hizo más que repetirse a lo largo de toda la historia de la filosofía. Entonces, ¿todos somos herederos de esa tradición griega o América recoge, por ejemplo, otras tradiciones que tienen que ver con nuestros orígenes? No sé, digo, como es que muy difícil. Bien. Bueno, ahora me quedé sin cámara, como habrán visto, pero sigo acá. Sí, es muy difícil. La pregunta paralela que haces vos al respecto de si existe una filosofía alemana o francesa y demás, bueno, creo que se podría abordar por dos lugares, por dos caminos, medio en paralelo a las preguntas que nos estamos haciendo acá. Por un lado, diciendo que en general las filosofías francesas, alemanas y demás se han postulado como universales, no se han postulado como francesas o alemanas, más allá que las marcas de etnocentrismo o de nacionalismo se pueden ver en distintos filósofos, la enunciación ha pretendido ser universal, y en ese sentido, de alguna manera se ha esquivado un poco el problema desde esas filosofías. Y por el otro lado, se podría plantear esto de, bueno, en tanto no son filosofías subalternas, ¿cómo condiciona su filosofar el hecho de encontrarse en países centrales? Digo, la pregunta refleja a la que hacíamos nosotros, ¿no? Bueno, ¿de qué manera esa posición central también te modifica o es la circunstancia de la cual filosofás? ¿En qué manera eso explica la pretensión de universalidad también, ¿no? Porque se ha dicho también que, bueno, como son países que en general han colonizado a lo largo del globo y se han impuesto sus modos, ¿no? Sus estados, sus lógicas, su mercado y demás, sus saberes, en ese sentido hay una universalización casi fáctica de Europa a través de la empresa colonizadora, y la filosofía no haría más que replicar algo de eso, por ejemplo. Bueno, ahí podría haber una respuesta, digo, paralela a la de Salazar Bondi, tal vez, ¿no? Nosotros somos los dominados y no podemos pensar más que inauténticamente, hay que criticar la dominación, y los filósofos europeos, en todo caso, no hacen más que repetir ese gesto. Pero te doy una vuelta más. Leopoldo Sea, en ese mismo debate, le responde a Salazar Bondi diciendo, bueno, también puede haber filosofar inauténtico en las naciones centrales. Y es justamente el filosofar que esquiva esas prácticas de dominación que se lleva a cabo desde sus propios países, ¿no? O sea, no es necesario que el filosofar europeo sea ni universal ni auténtico, puede ser inauténtico y puede ser auténtico en el mismo sentido que el filosofar americano, cuando detecta esas marcas de dominación, esas marcas de alienación. Así que bueno, ahí hay algo que creo que son caminos por los que se puede abordar un poco este problema que planteabas, que ya sí, es complejísimo, ¿no? A ver, ahí tenemos en el chat una intervención que dice, supongo que tiene que ver con una impronta identitaria, una tradición común en los modos, en este caso hacer filosofía, y más en la relación a esas características que se mencionan. Ok, bien. Bueno, la impronta identitaria, la tradición común de hacer filosofía, dice el compañero o la compañera, marcaría esta filosofía propiamente latinoamericana. Bueno, de vuelta, habría que ver ahí, y retomo también la intervención de Marcela, cuál es esa tradición, ¿no? Desde qué pasado, o desde qué incluso historia de las ideas retomamos o construimos nuestra tradición y decimos, bueno, esa es nuestra manera de hacer filosofía, ¿no? De vuelta, se pueden inventar tantas tradiciones como las preferencias lo indiquen, así que habría que ver una vez más ahí, bueno, hay una tradición nuestra indiscutible, hay un camino en el cual necesariamente nos tenemos que ubicar para pensar filosóficamente, y cuál sería.
Bueno, bien, bien, me gusta lo que estamos pensando. ¿Alguna intervención más? Quizás desde diversas posiciones ideológicas, Emiliano. la cuestión en común siempre es, en función de la identidad, algunos ponen más énfasis en la tradición española, otros más en la cuestión indígena, o algunos otros en el mestizaje, pero siempre desde diversas posiciones ideológicas, la pregunta por qué es el ser latinoamericano y en qué se diferencia del ser europeo. Me parece que esa es la pregunta por las características del pueblo hispanoamericano, incluso ya con la pregunta de cómo lo nombran, al continente ya tenés distintas respuestas, pero me parece que esa vendría a ser la cualidad esencial propia de la filosofía latinoamericana. Vos decías la pregunta por el ser latinoamericano, Emiliano. Claro, claro, claro. ¿Y te parece que hay algo así que se pueda distinguir o identificar con cierta claridad qué es el ser latinoamericano? No, por supuesto que no tengo la respuesta, me falta mucho un montón de lectura, pero me parece que por ahí es las distintos filósofos han ido por esa pregunta, digamos. Sí, como decía Sea, tal cual. De vuelta. Es un tópico constante y como decís vos, es tal vez el eje común que articula a estos debates. Ahora se abre ahí la discusión, ¿no? De esto que te preguntaba a vos, de qué es ese ser latinoamericano, cuáles son sus características, y ahí, una vez más, se abre la pregunta de, primero, se vincula con la pregunta por el nombre, por ejemplo, ya al hablar de Latinoamérica, parece que algo de nuestro ser tiene que ver con lo latino. Si hablamos de Hispanoamérica, otros dirán que nuestro ser tiene que ver con lo hispano. Si hablamos de Indoamérica, otros dirán que nuestro ser tiene que ver con lo indio, y ahí se, ¿no?, plurifican también las posibilidades de respuesta, ¿no? Es como otro horizonte más de complejidades que se abren. Bien. Muy bien, gracias, Emiliano. Raquel. Estaba por intervenir. Bueno. Continúo un poquito más con el recorrido de las filminas, mientras veo también si me conecto con el celular para que se me vea la cabeza, porque así en anonimato no me gusta tanto, porque la cámara está... Bien, vamos a volver a compartir. Bueno, estábamos con Salazar Bondi. Salazar Bondi, como les decía, discutía con Sea, y a partir de la propuesta de Salazar Bondi es que se empieza a configurar esta idea de la filosofía de la liberación, ¿no? Porque el propio Salazar Bondi y los propios filósofos de la liberación señalan esto que les planteaba previamente, ¿no? Que parte fundamental de la tarea filosófica es señalar y criticar nuestra dominación y particularmente acompañar los procesos de liberación, ¿no? Entonces es casi el punto 6 de las conclusiones de Salazar Bondi, prácticamente está presente en la propuesta de la filosofía de la liberación, o está retomado y está incluso radicalizado, podríamos decir, ¿no? A partir de aquí se abre y los propios filósofos de la liberación reconocen la importancia del debate entre Bondi y Sea para sus propias reflexiones. Antes, nos vamos a meter, mejor voy a la filosofía de la liberación y después vuelvo un poquito atrás, en el manifiesto de Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, que es la primera publicación de esta corriente, la primera publicación colectiva, que en realidad repite básicamente una publicación del año anterior en la revista Nuevo Mundo. En este conglomerado de artículos en el que participan distintos filósofos, desde Enrique Dussel, Mario Casalla, Eduardo Kinen,
bueno, Rodolfo Puig, Arturo Roig, Horacio Ceruti Bulber, Juan Carlos Escanone y demás. En este compilado de artículos se acompaña la publicación de un manifiesto, y en ese manifiesto rescató lo siguiente. En América Latina y muy pronto en Asia y África, la única filosofía posible es la que se lanza a la tarea destructiva de la filosofía que los ocultaba como oprimidos, y luego al trabajo constructivo desde la praxis de liberación, del esclarecimiento de las categorías reales que permitirán al pueblo de los pobres y marginados acceder a la humanidad de un sistema futuro de mayor justicia internacional, nacional e interpersonal. La filosofía de la liberación sabe que las opciones políticas, pedagógicas, eróticas previas al pensar son determinantes y por ello les presta atención primera. La ontología abstracta deja de ser así el origen y cobra en cambio fisonomía de filosofía prima la política como posición primera del hombre ante el hombre, de la totalidad ante la alteridad, de alguien ante alguien otro. Entonces acá hay dos cuestiones que querría resaltar. Una, como en las primeras oraciones que destacaba, se retoma la propuesta de Salazar-Bondi, ¿sí? La única filosofía que se puede hacer es la que destruye la opresión, destruye la filosofía que oculta la opresión, y trabaja constructivamente a favor de la praxis de liberación. Y en la última oración que les destaco es esta idea de que la política es la filosofía, ya no la ontología. Y acá podríamos ver un contrapunto con la postura de Sea, por ejemplo, ya no la idea de, casi de un pensamiento en torno al ser latinoamericano desde la ontología, sino que la filosofía primera es la política, la posición del, como la define Dussel, porque este manifiesto tiene muchas marcas del pensamiento dusseliano, del hombre ante el hombre, de la totalidad ante la alteridad, de alguien ante alguien otro. Esa es la posición primera, de ahí se parte, no de la ontología, no del ser, sino del vínculo hombre-hombre, la totalidad que se configura y aquello que es ajeno a la totalidad, el uno frente al otro, ¿no? La identidad frente a la otredad. Esto es el punto de partida de la filosofía, la política entendida de esta manera, y en ese sentido hay un corrimiento, como les decía antes, ¿no? Desde las filosofías por ahí más identitarias hasta esta filosofía de la liberación que tiene una marca fuertemente política, ¿no? Que justamente en este manifiesto se ve claramente la política es la filosofía primera. Entonces, una vez más, otro diálogo de modificación, de matiz con respecto a las posiciones previas, ¿no? de reformulación y de retomar al mismo tiempo algo de lo que previamente se había planteado. En este caso, se retoma Salazar-Bondi, se pone por lo menos un signo de interrogación en torno a la posibilidad identitaria y del pensar ontológico. En el mismo año, en el 74, un subsector de la filosofía de la liberación, porque la filosofía de la liberación dista de ser un pensamiento monolítico, como les decía, hay muchos filósofos distintos, o incluso teólogos que han participado de la corriente, y han habido profundas diferencias entre sus posturas, particularmente desde la perspectiva política, ¿no? Desde lo que decíamos antes, que la propia de la filosofía de la liberación sostenía que era el principio, bueno, desde esa idea de la política como punto de partida se han producido muchas diferencias entre estos filósofos de la liberación. Y en un texto del 74, ya avanzado el 74, en el cual estas diferencias están fuertemente sobre la mesa, un grupo, 3 filósofos, Horacio Ceruti Bulber, Arturo Roig y León Maturana, en un documento de trabajo que proponen para un encuentro de filosofía en Salta, radicalizan este pensamiento de la liberación y van hacia el otro extremo de las posturas que yo les había adelantado, hacia la postura o la posición de la liberación del filosofal, ¿no? De la liberación de la filosofía en vez de la filosofía de la liberación. Fíjense cómo lo sostienen, partiendo de la tesis sobre Feuerbach, de la tesis 11, afirman la real muerte de la filosofía y de su sujeto, el filósofo.
es que nunca se dijo ni se pensó que la enunciación programática de esa tesis, de la tesis 11, Cambiar el Mundo, significase que la filosofía debiera ser el sujeto de esa agente de cambio, y menos los filósofos. La muerte de la filosofía indica más bien que la filosofía muere como actividad y efecto autónomo dentro del todo social, que el papel del filósofo como profesión liberal que otorga estatus ha caducado. Y finaliza diciendo, bueno, si la filosofía no es eso, no es esta actividad y efecto autónomo del todo social, no es la profesión liberal que otorga estatus, es en todo caso, dice la filosofía, la reflexión crítica que se le reclama a todos los integrantes del todo social. Es una práctica más, quizás la práctica de criticidad permanente, o al menos la búsqueda de esa criticidad. Y acá hay otra cosa completamente distinta, me parece, a todo lo que habíamos planteado antes, aunque por ahí encontramos ciertas huellas del pensamiento tal vez de Salazar-Bondi, sobre todo en su parte más negativa, ¿no? Pero acá, como también les anticipaba, se radicaliza la posición liberacionista y señala que el filósofo, ¿no? el sujeto filósofo que tiene todas estas características de ser un profesional liberal, con un estatus particular dentro de la cultura, y que parecería autonomizarse de ese todo social, por momentos, bueno, eso es lo que ha muerto, eso es de lo cual se diagnostica la defunción. Y en todo caso, queda la práctica del filosofar como una práctica de criticidad permanente, pero no profesional. Exigible, dice, a todos los miembros del todo social, ¿no? Así como una característica antropológica básica del ser humano, que puede filosofar, entendiendo filosofar como poner en duda y criticar permanentemente lo establecido. Entonces acá hay una apuesta liberacionista, pero por el otro extremo, como les anticipaba, y que va acompañado incluso de proyectos más concretos. Por ejemplo, hay una reforma del plan de estudios de la carrera de filosofía en la Universidad de Salta, que se aprueba a fines del año 73 y que ya está en vigencia para este momento, en donde se intenta plasmar algo de esto. Se forman profesionales filosóficos, pero con un horizonte de que trabajen transversalmente con el resto de los saberes y que en último término lleven esa práctica de criticidad al resto de las disciplinas. Que sea una especie de filósofo medio de servicio ante el resto de los saberes y que tenga una actividad mucho menos autónoma, ¿no? Como se plantea acá. Entonces, esto también es el reverso de la normalidad, ¿no? La normalidad es hagamos filósofos normales, ¿sí? Desarrollemos esta actividad con una autonomía relativa, con un cierre disciplinario, con una lógica propia de producción y reproducción del saber filosófico, y acá es que mueran los filósofos, ¿no? Así que tenemos otra alternativa acá dentro de la pregunta. ¿Puede filosofar el subalterno? Sí, ¿de qué manera? Y bueno, todos podemos filosofar criticando lo establecido, manteniendo esa crítica constante, esa crítica y autocrítica, pero no es un filosofar profesional, ¿no? No es un filosofar disciplinario. Es esta necesidad ineludible de filosofar. Fíjense, una de las oraciones que no leí, y que me parece que resume claramente esto: afirmamos la muerte de la filosofía y al mismo tiempo afirmamos la necesidad ineludible de filosofar. O sea, es necesario filosofar, pero no desde la filosofía. Bien, les decía que tenía una fuente más acá que habíamos salteado, que es de las alternativas identitarias, fíjense, y que es de un intelectual boliviano muy importante, que es el gran difusor y desarrollador en términos generales del indianismo, de esta posición que incluso también se ve plasmada en un partido, en el Partido Indio de Bolivia, Fausto Reinaga, que en uno de sus textos más importantes, La Revolución India, de 1970, dentro del apartado filosofía, apuesta una vez más por una filosofía identitaria, pero no identitaria en un sentido regional, latinoamericano,
no identitaria en un sentido nacional, como criticaba Riccieri Frondizi, diciendo filosofía argentina, mexicana, sino identitaria a partir del sujeto indio. Fausto Reinaga utilizaba el término indio para referirse a los pueblos originarios y particularmente a los pueblos aymaras y quechuas, porque decía que era el nombre y la marca a partir de la cual había que liberarse, ¿no? Nos conquistaron como indios, dice, y nos vamos a liberar como indios. Nuestra filosofía, dice, la filosofía del indio no está contenida en los mandamientos, podríamos decir, no mentirás, no robarás, no explotarás. He aquí el humanismo inca. De este mandato trinitario salía el imperativo categórico de la ley y la obligatoriedad de la religión. La filosofía, que era la voz del pueblo, y la religión, que era la voz de Dios, se confundía. Ya que está retomando el incario como un lugar de identidad, ¿no? Es algo que hay que replicar, que hay que mantener, ¿no? Ese pasado hay que actualizarlo, pero es el pasado propio de los indios, dice Reinaga. Y en el segundo párrafo que está ahí destacado, dice: este pasado no solo que es para el indio liberado de hoy, el presente, sino que es el porvenir mismo. Un porvenir pleno de posibilidades, si lo sabemos conjugar con el humanismo que nos propone el tercer mundo. Y si la filosofía es teoría de la acción, el pensamiento hecho-acto, la filosofía inca no tiene paralelo en la historia. Nuestra filosofía, motor y meta de nuestro pensamiento y acto, se dirige hacia nuestra libertad. Queremos que el indio, el hombre colonizado en nuestro tiempo, la bestia esclava del Corazullu, Bolivia, se convierta en ser libre, libre de la opresión y del temor, libre de la esclavitud, la injusticia, libre de la ignorancia y el hambre. Entonces, acá está, una vez más, ahí dejo de compartir, y veo si me pueden ver aunque sea por la otra cámara, creo que me había conectado, no sé si se me ve en alguna cámara, sí, creo que ahí estoy. La filosofía india lo que propone es justamente una identidad que, como retomando un poco lo que decía el compañero, una identidad que no es nacional, que no es regional, es una pregunta por el ser, pero que se responde no a partir de un ser latinoamericano o un ser nacional, sino que se responde a partir de el ser, entre comillas, indígena, ¿no? Entonces, tenemos otra apuesta identitaria que a las posibles respuestas a las preguntas por el ser, responde desde una perspectiva, podríamos decir, casi étnica, cultural, de una parte, ¿no? de la nación o de la región, mejor dicho, ¿no? De los indios. Él dice, bueno, es la filosofía india, es una filosofía que tiene estos caracteres individuales y, voy a silenciar algunos ruidos. Es una filosofía que, decía, tiene estos caracteres autóctonos, estos caracteres individuales, pero que también se abre en cierta medida al universal igual. No es una filosofía que tampoco se quiere recluir en la identidad, ¿no? Dice, la filosofía india, desde la particularidad, desde la peculiaridad del indio y de su tradición inca, puede aportar a la universalidad. Es una solución para el mundo, va a decir en otros textos, ¿no? Es un aporte hacia esa universalidad. Y acá hay alguna posición también similar a la de Leopoldo Sea, podemos decir, ¿no? Que también estaba en el flanco identitario, que decía, reflexionando sobre nuestra particularidad, nos proyectamos a la universalidad. Bueno, hay algo de eso acá, pero acá la particularidad es una particularidad que tiene peculiaridades que no tienen en ninguno de los otros filósofos que claramente entran dentro de un mundo mucho más criollo, ¿no? Es el indio. Bueno, también ha habido posiciones similares desde la negritud, por ejemplo, ¿no? Desde los afroamericanos, asumir un pensar y un filosofar para el mundo, pero desde la identidad, desde la supuesta marca de ser negros y demás. Entonces acá tenemos, una vez más, otras complejizaciones de la lógica identitaria, otras respuestas a qué es el ser latinoamericano, qué es la filosofía latinoamericana. En este caso es la filosofía india, no es Latinoamérica, es India.
no es la región nuestro locus de enunciación, ¿no? Es esta particularidad que retoma esta tradición, ¿no? Para retomar algo de lo que planteaban también Marcela y Emiliano. Bueno, ¿qué tradición retomamos? Bueno, acá dicen, nosotros retomamos la tradición inca, esa es la nuestra. Habría que ver cuán apropiable es, cuán universalizable es para nosotros y nosotras. Pero bueno, no es la propuesta en este caso, ¿no? Es los sujetos indios hacen su propia filosofía. No es indigenismo, es indianismo. Por eso la diferencia, ¿no? Es el indio partiendo de su identidad india y hablando al mundo desde ese lugar, ¿no? También desde la marca de la subalternidad, lógicamente, por la propia utilización de ese nombre. Pero bueno, acá hay otra posibilidad. Abro una vez más el micrófono de intervenciones antes de pasar a los últimos testimonios que les quería plantear. No vamos a hacer todo el recorrido que tenía pensado, porque va a ser demasiado exhaustivo, pero bueno, quería saber de vuelta, qué pensamientos, qué reflexiones, qué consultas o críticas les surgen a partir de estos diversos posicionamientos. Yo los conocían, algunos de estos autores ya los habían trabajado, los habían leído, alguno les resulta particularmente más familiar y por ende también más defendible. Se les ocurre que hay cuestiones que no se están pensando en estas intervenciones, que se podrían agregar. No, obviamente hay autores ahí que vos mencionás que uno conoce en más o en menos, ¿no? Pero bueno, no sé, yo Arturo Roig he leído bastantes cosas de él y demás, y sí, ciertamente tiene toda una posición sobre la filosofía. También pensaba en esto que pasaste de la filosofía de la liberación, ¿no? Y pensaba, bueno, en esas palabras de Dussel y demás, que me parece que hay una posición un poco de cómo pensamos desde Latinoamérica, pero que no es solo Latinoamérica, porque ahí en el manifiesto eso lo decía claramente, hablaba también de África y de Asia, es decir, cómo pensamos desde los subalternos o de los colonizados, que sería una circunstancia que nos marca determinadas cuestiones. Y pensaba en esto que ahí aparece, lo de la alteridad y el otro, cómo Dussel, por ejemplo, realiza una reformulación de una filosofía europea como es la de Levinas, pero porque en definitiva toda la cuestión del otro y de la alteridad él lo toma y es un seguidor de Levinas, pero mostrando lo que esa filosofía europea se le escapaba justamente por no estar en este suelo donde el sujeto o el otro es un otro diferente, ¿no? Que es el otro colonizado. Entonces, digo, por ahí están las particularidades, no en construir una filosofía totalmente aparte, sino que incluso las ideas formuladas como universales, como decías, Sí. se recontextualizan o reformulan a la luz de esas, vuelvo a lo de las circunstancias, que digo, más allá de coincidir o no con el autor, esto de las circunstancias me parece muy importante, porque siempre pensamos desde las circunstancias, ¿no? Y ahí de vuelta volvemos a la filosofía europea, yo soy yo y mi circunstancia, digo pero es así, ¿no? Pues a lo mejor no es que haya una filosofía separada, sino que el suelo donde se está le da ciertos sesgos, ¿no? Pero que también eso que se formula desde ese sesgo también podría ser pensado como una filosofía universal, porque en realidad la situación del otro dominado no es exclusiva de los países colonizados, hay otra forma de dominación también en los países centrales, ¿no? Entonces, poder pensar al sujeto colonizado también podríamos postularlo como universal. Que no tengamos tanta suerte en que se conviertan en universales, porque nos miran como indios con plumas, no sé, digo, que nos miran de una manera a lo mejor despectiva, no quiere decir que nos esté produciendo una filosofía en muchos puntos que es universal,
y que permite entender estos temas humanos, de los que hablaba. Ya me mareé con quién nombraba cada cosa, ¿no? Sí, tranquilo, Pero, es mucha información. pero digo, también nos permite pensar que como seres humanos, y los seres humanos, dentro de los cuales hay muchos que están en esa situación de dominación. Entonces, eso es pensar la cuestión humana, en América o en cualquier otro lugar donde haya ese otro dominado, por ejemplo. Perfecto. Sí, clarísimo, ¿no? Estoy de acuerdo. Me parece que es la posición de la filosofía de la liberación. Me gusta esto que hayas resaltado, la mención de Asia, África, ¿no? de este tercer mundo, como se mencionaba en la época también, viene el vocabulario de la época, y esa filosofía de liberación se planteaba en principio para el tercer mundo, para todas las regiones colonizadas, pero vos das un paso más, decís, bueno, pero también hay dominación de otro tipo en los países centrales. ¿Cómo se piensa eso? Bueno, ahí sí, ahí de vuelta te puedo reenviar a algo de lo que decía Sea, que no lo citamos, pero que lo anticipaba, que es esta idea de, bueno, también en los países centrales pensar auténticamente es pensar las prácticas de dominación externas e internas, ¿no? Y denunciarlas y criticarlas, como si vos también, desde esta perspectiva de lo humano. Estamos pensando en lo humano y la dominación como un rasgo universal. Así que me parece que ahí hay algo muy potente para seguir. Así que sí. Gracias, Marcela, pues me parece muy claro el aporte. ¿Qué más? ¿Algún otro compañero, compañera? Una consulta. ¿Qué les pareció esta del... Ah, ahí está Emiliano, sí. Autores como Vasconcelos, Martí o Enrique Sureña, ¿no? Que son preexistentes a la filosofía de la liberación. ¿En qué posición los pondrías? Es difícil desde una... pensándolo en función de las instituciones, ¿no? ¿Qué posturas, y no dejarían estas discusiones? Bueno, es interesante la pregunta. En ediciones previas de este taller había incorporado a José Martí, también a Alberdi, había incorporado algunos pensadores del siglo XIX, en este caso intenté correrlo un poco más al siglo XX para poder llegar a cierta contemporaneidad, pero bueno, voy a fracasar también en esa pretensión. Pero bueno, en principio, como decís vos, una cuestión que señalaría ahí es que no hay una disciplina filosófica, ¿no? Preconstituida claramente, y en ese sentido muchas veces estos intelectuales son, como yo decía, de ingenieros, ¿no? Estos intelectuales que son un poco todos, saben un poco de derecho, son poetas, son políticos, en el caso de Martí, ¿no? Revolucionarios, y que al mismo tiempo desde ya plantean un pensar en torno a la región que seguramente tiene elementos filosóficos para rescatar. Pero bueno, lo separaría en principio en ese sentido. Por el otro lado, me parece que de todas maneras, un Vasconcelos puede entrar dentro de una lógica más identitaria, ¿no? Sobre todo a partir de su idea del mestizaje, y Martí me parece muy interesante, sobre todo cuando en la propuesta, que era uno de los nombres que yo les mencionaba, ¿no? La propuesta de Nuestra América, esa propuesta política y que muchos dicen que es utópica, ¿no? Que habla de que reconoce las múltiples alteridades que hay en la región y propone casi construir una armonía, ¿no? Como le gustaba decir a Martí, o una articulación entre todas esas diferencias, reconociendo a los pueblos originarios, reconociendo a los afroamericanos, reconociendo al campesinado como sujetos tradicionalmente expulsados de la construcción de las repúblicas y que tienen que ser incorporados, articulados en esta razón de todos para hacer una Nuestra América que efectivamente se conozca y construya algún tipo de lazo, algún tipo de lazo identitario. Yo diría entonces eso, que me parece que aportan sobre todo a estas preguntas en torno a qué somos y a la región,
Y bueno, sí, en ese sentido tienen que incorporarse en una tradición de filosofía latinoamericana, no de una filosofía disciplinar, pero las preguntas que se hacen y las respuestas a las que llegan, bueno, sí, son desde mi perspectiva filosóficas, claramente. Me parece que se pueden articular a alguno de estos proyectos como, si se quiere, como antecedentes necesarios, ¿no? Sobre todo Vasconcelos lo ubicaría más en ese proyecto identitario. Martí me rompe un poquito los esquemas, así que habría que ver en dónde lo ponemos. Desde ya tiene una perspectiva revolucionaria, liberacionista y demás, y política sobre todo, pero bueno, no sé si me animaría a ubicarlo en la filosofía de la liberación, pero no sé, si me apuran, lo pongo ahí, si no habría que inventarle alguna categoría. ¿Vos cómo los ves, Emiliano, esos autores que mencionabas? ¿Cómo lo pensás? No, me cuesta verlo como compartimentos estancos, la filosofía de la liberación y los que ponen énfasis en la identidad, porque generalmente van yendo y viniendo por ambos lugares, digamos. Sí. Preguntándote por la identidad también te preguntás por la dominación y viceversa, pero nada. Bien. Sí, desde ya hay una gran porción de la filosofía de la liberación que asume, ¿no?, una posición identitaria. Por ahí el grupo que yo les mostraba del documento de trabajo y más vinculado al proyecto de reforma del plan de estudios de filosofía de la Universidad de Salta, el grupo de Ceruti Bulber y Roy y compañía, por ahí son los más refractarios dentro de la filosofía de liberación a la variante identitaria, pero es verdad que por ahí el resto se puede filiar directamente, tal cual. Coincido. Bueno, y les comparto un último tándem de fuentes para que vayamos cerrando. Voy a saltear algunas. Vamos a saltar, el de Roy lamentablemente también. Bueno, quedémonos con el siglo XXI, empezado el siglo XXI. Por un lado, se puede mencionar a Walter Mignolo, que es uno de los grandes promotores del proyecto de pensamiento descolonial, que bueno, ya había escrito textos muy importantes, como El lado oscuro del Renacimiento, y también iba a escribir posteriormente a este texto de la vida de América Latina, y en general toda la serie de manifiestos y de publicaciones en torno a este pensamiento descolonial, ¿no?, que toma la idea de colonialidad como el concepto ordenador. Pero quería destacar algunos párrafos del prefacio de Historias Locales, Diseños Globales, su libro del año 2000, sobre todo porque habla de un paradigma a otro, porque habla también desde esta perspectiva, una vez más, de la subalternidad, de la perspectiva de la dominación, de la perspectiva de los tradicionalmente descastados dentro del campo del pensamiento, pero él se corre de la filosofía como disciplina y no apuesta a la filosofía como disciplina. Esto me parece importante, y por eso también lo filiaría más dentro de esta idea de liberación del filosofar, ¿no? Él, por lo menos el planteo de que hay que construir un paradigma a otro, es claramente interdisciplinar, ¿no?, porque él propone que para hacer esta, entre comillas, liberación epistémica, podríamos decir, hay que construir un paradigma a otro, que justamente no tiene que verse ceñido por ciertas disciplinas supuestamente universales o universalistas, ¿no? Entonces, fíjense, él plantea un paradigma a otro, es en última instancia el nombre que conecta formas críticas de pensamiento emergentes, como en la economía, en las Américas, en el norte de África, en el África subsahariana, en el sur de la India, en el sur de Europa. Es decir, acá retomo una serie de cuestiones que subrayaba Marcela, ¿no? Pensar desde cierta alteridad es pensar no solamente americana o latinoamericanamente, sino desde todas las latitudes tradicionalmente colonizadas. Y cuya emergencia, dice, la emergencia, este paradigma otro, fue generada por un elemento común en toda esa diversidad: la expansión imperial colonial desde el siglo XVI hasta ahora.
El paradigma otro es en última instancia el pensamiento crítico y utopístico que se articula en todos aquellos lugares en los cuales la expansión imperial colonial le negó la posibilidad de razón, de pensamiento y de pensar futuro. Entonces acá hay pensamiento crítico por un lado y utopístico por el otro. Esto me parece muy importante porque en algún punto se están retomando ciertas banderas del proyecto, sobre todo, que yo les mencionaba. Acá no creo que sea directo, pero se puede articular la influencia, digo. El texto de Cerruti, de Bulwer y de Maturana, que hablaba de la importancia de la crítica, y en otros textos también, sobre todo Cerruti, va a hablar de la utopía, ¿no? como un pensar también necesario. Roy también, de esta apertura al futuro que brinda la utopía, no como algo irrealizable, sino como un eje orientador, ¿no? Un horizonte orientador de las acciones. Bueno, el paradigma otro, por el que apuesta Mignolo, que tiene que emerger a partir de esas experiencias de colonización, es este pensamiento crítico y utopístico, que sobre todo surge, como decíamos, de esta expansión, o emerge, como dice él, a partir de la expansión imperial colonial. Y en el último párrafo destaco esto de que, dice, los saberes subordinados y subalternizados, nuevamente la asunción de la subalternidad siempre presente, por quienes creyeron estar en la superioridad de la teología, de la filosofía, y ahí menciona a nuestra disciplina que nos toca pensar hoy, de la ciencia, de sus principios y métodos, están volviendo, después de 5 siglos de supervivencia y resistencia, a indicar las vías de futuros posibles más allá de las vías agotadas y las posibilidades que ofrecen el pensamiento moderno y sus críticos, desde el Renacimiento al postmoderno. Entonces acá está esta idea de crítica también a la filosofía, porque es parte de esa lógica de construcción de la jerarquía de saber, ¿no? La filosofía, la teología, la ciencia, sus principios y métodos han participado de subordinar y subalternizar saberes. Entonces hay que pensar desde los lugares y desde los saberes que fueron subalternizados, entre otros por la filosofía. Pero no necesariamente eso implica pensar filosóficamente, sino pensar alterativamente, podríamos decir, o desde cierta alteridad. Acá hay de vuelta una implosión de la disciplina, hay un pensar transdisciplinario, podríamos decir, o interdisciplinario. No importa, en último término, la filosofía como disciplina, no tiene un rol particular. Son esos saberes que emergen, que critican lo dado y que abren una alternativa para el futuro, una otredad, ¿no? Por eso él insiste mucho en este prefacio, que no es otro paradigma lo que se plantea, ¿no? No es un paradigma que viene después del resto de los paradigmas a suplantarlo como en la lógica de las revoluciones científicas, ¿no? Un paradigma que viene posteriormente y rearticula el conocimiento establecido hasta la época y ofrece una nueva totalidad, podríamos decir. No, acá es un paradigma otro, no es otro paradigma. Es decir, hay un paradigma que se construye a partir de la noción de alteridad fuertemente y de los lugares de dominación colonial imperial. Aún así, ubica Europa, esto me parece que es también distintivo, ubica Europa dentro de estos lugares donde puede emerger el paradigma otro, pero habla del sur de Europa, ¿no? Sigue siendo una mirada, como Mignolo suele decir en otros textos, geopolítica, ¿no? Y de geopolítica del conocimiento sobre todo, pero no es una mirada, podríamos decir, clasista. No piensa al interior de los países centrales las domina, por ejemplo la explotación, ¿no? Algo que decía Marcela, que retomo y le robo un poco. No está pensando en eso. No está pensando, desde ya hay una perspectiva acá fuertemente también de alejarse del máximo, ¿no? Entonces no está pensando en la dominación social al interior de los países centrales de Europa. El sur de Europa sí, ¿no? Los países, qué sé yo, bueno, de ahí va a pensarse un Portugal, tal vez una España, una Italia, y países del centro de Europa también, de Europa del Este. Pero es el sur, ¿no? No es el norte de Europa, no son las naciones centrales, no puede surgir un paradigma otro de Francia, de Alemania, de Inglaterra, ¿no? Está diciendo eso. Bueno, habría que ver en qué medida es así y en qué medida se puede pensar algo como lo que planteaba Marcela y también hablaba Sea, ¿no? De esta idea de por qué no pensar también en las naciones centrales y pensar alteridades y
y paradigmas otros que puedan surgir también de esas latitudes. Y cierro con una serie de referencias que hace Francesca Gargallo Celentano, que es una pensadora italiana, que de todas maneras trabajó mucho en Latinoamérica, quien falleció este año, hace poquito, y que en uno de sus trabajos, ella también asumiendo en cierta medida la historia de las ideas, en uno de sus trabajos, en los cuales hace antologías del pensamiento feminista, cita a una filósofa que es argentina, Diana Mafia, docente, entre otras cátedras de gnoseología en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, una pensadora que ha desarrollado mucho el pensamiento filosófico en torno al género y al feminismo, y me parecía que también sumaba acá traer esta voz, porque en un sentido distinto piensa a partir de un sujeto en particular, digo distinto de, por ejemplo, Fausto Reinaga, ¿no? Que hablaba del indio, o las menciones que le hacía yo a los pensamientos desde el pensamiento afroamericano, de la identidad afroamericana. Bueno, acá se habla desde las mujeres, ¿sí? Entonces hay de vuelta un sujeto particular, pero también está el pensamiento de la dominación, también está cierta apertura a la universalidad, y también está esta implosión de lo disciplinario, ¿no? También está esta liberación del filosofar, pero en este caso desde la perspectiva feminista. Fíjense que dice que el feminismo, ¿no? es una praxis que tiene que ver con que su teoría se propone desarticular conceptualmente aquellas construcciones que pudieran ser opresivas o que pudieran contribuir a la opresión de distintos sujetos, en particular de las mujeres, pero no solo las mujeres. Y esto es lo que ahora más específicamente va a nuestro punto. No define la filosofía por las respuestas que ofrece, sino, que ofrece a los problemas que surgen de la realidad, sino por las preguntas, por los interrogantes y las preocupaciones que tienen que ver con aspectos que van más allá de la vida cotidiana y trascienden las respuestas de las ciencias o las construcciones de conocimientos usuales. Por una preocupación por los fundamentos de prácticamente todo. Este tipo de interrogaciones, este tipo de preguntas, nos las hacemos todos y todas, afirma. Hay preguntas filosóficas, todos los sujetos tenemos sobre el mundo, sobre nosotras mismas, sobre nuestra interioridad, preguntas filosóficas, y estas preguntas filosóficas pueden ser reorganizadas a través de un pensamiento comprometido, como también pueden ser reorganizadas a través de un pensamiento profundamente disciplinador. Es decir, acá está una de lo que algunos autores suelen llamar la ambivalencia, ¿no? del filosofar, y que veíamos antes también en el debate de Sea y Bond. Las preguntas filosóficas pueden desarrollar un pensamiento de la dominación, un pensamiento disciplinador, y más aún si afirman la necesidad de la disciplina, o pueden ser reorganizadas en un pensamiento comprometido, podríamos decir acá de liberación también, ¿no? Pero desde la perspectiva feminista. Y cierra, desde el momento en que el filosofar privilegia la pregunta y no la respuesta, el abordaje que tenga esta pregunta no está restringida a una disciplina, eso es importante, ¿no? Que Mafia enfrenta constantemente el límite de las disciplinas. Cuando vos definís una disciplina por su límite, es como si dibujaras círculos en un plano. Siempre te van a quedar cosas que no pertenecen a ningún círculo y por lo tanto van a quedar fuera del tratamiento de las disciplinas. Mientras que si vos privilegias un punto problemático, un nudo problemático, todo lo que indica es, en ese nudo problemático te va a servir para revelar, para dar una respuesta con respecto al problema. Mafia considera entonces que el feminismo cuestiona a fondo los límites disciplinarios porque estos han hecho permanecer sistemáticamente ocultos problemas, experiencias, preguntas, necesidades que han sido fundamentales para la subjetividad de las mujeres. O sea, acá hay también cierta apuesta, ¿no? De que la subjetividad de las mujeres tiene una particularidad, y que la filosofía tradicionalmente se ha preguntado por problemas, por experiencias, y ha señalado necesidades y preguntas que han dejado de lado las que tienen que ver con la subjetividad de las mujeres. Entonces, acá disciplina funciona en dos sentidos, ¿no? Funciona como algo que acota lo pensable, ¿no? Y deja fuera ciertos temas,
y al mismo tiempo, más específicamente, funciona como no solo algo que excluye, sino como que disciplina, ¿no? Propiamente, siguiendo su nombre. Establece ciertas lógicas de lo pensable, de lo discutible y demás, y nos disciplina para que pensemos dentro de esas lógicas, ¿no? Para que pensemos cuáles son las preguntas filosóficas válidas y cuáles son las inválidas, podríamos decir también, para pensar dentro de nuestro punto de indagación, ¿no? En ese sentido, nuevamente, esta filosofía que asume el feminismo, dice Mafía, tiene esta particularidad de que es crítica, y retomo ahí el documento de trabajo de Cerruti y Roy Maturana, de que asume un tipo de interrogación que nos podemos hacer todas y todos. Entonces, nuevamente, acá está esta idea de que la crítica filosófica es algo que está extendido y puede ser extendido por el todo social, y es antidisciplinar. No es antidisciplinar porque algo de la disciplina está directamente articulado con el patriarcado, algo de la disciplina filosófica. Entonces, en ese sentido, hay que, nuevamente, pensar, desarticular conceptualmente, y ahí está la crítica, esas construcciones que pueden ser opresivas o contribuyan a la opresión de ellos. Entonces acá hay, por otro lado, desde una perspectiva no identitaria en términos étnicos, no identitaria en términos culturales, sino claramente identitaria en términos de género, y habría que ver qué es eso, ¿no? Qué tipo de identidad es esa. Ha sido muy discutida, ¿no? La idea de la mujer como identidad. Acá se habla de las mujeres, de todas maneras. Podríamos pensar distintos modos de construir esa identidad, que desde ese lugar dice, bueno, tenemos que pensar filosóficamente desde este lugar. Desde el lugar de la opresión, en este caso de género, ¿no? Cuestiones que ahora están desde ya muy presentes en la arena pública, pero que estuvieron también muy tapadas incluso por las filosofías más liberacionistas y progresistas de los 70, ¿no? Ciertos lugares de enunciación fueron también corridos del centro, y por ejemplo dentro de la filosofía de la liberación participaban mujeres, pero no aparecían en las publicaciones más importantes, ¿no? En las publicaciones colectivas. Entonces ahí también había algo de esto que dice Mafía acá al final, ¿no? De que la propia disciplina filosófica, las preguntas, las experiencias, lo que considera válido de funcionar como cuestionar filosófico, también deja fuera a las mujeres como sujeto de enunciación, podríamos decir, pero también en términos de sus preocupaciones y de sus críticas a la dominación. Bueno, entonces ahí sí dejo de compartir, ya para ir cerrando. Voy a ver si voy a hacer una jugada riesgosa. Voy a cambiar el micrófono si puedo hablar del celular. Y cuando hablo me ven. Aparezco en preguntas. Ahí me ven y me escuchan. Sí, sí. Con eco, ¿no? Ahora sin eco. Bien. Bueno, entonces por lo menos... ¿Soy yo ese? Decía que era una jugada riesgosa. Bueno, acá estoy. Bueno, falló. Ahí estoy. Bien. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué reflexiones les generan estas últimas alternativas, ¿no? La descolonial, por un lado, y la feminista, por el otro, que son opciones de pensamiento que están muy presentes en la actualidad. Estoy siendo cagado, perdón. Ahí estoy. No, voy a seguir con eco. Qué desastre, perdón, gente. Bueno, volví acá. ¿Sigo haciendo eco? Sí, ¿no? Antes ya había... Bueno, perdón. Les decía, algún pensamiento, algún planteo, alguna crítica que quieran plantear a partir de... Ahí estoy. A partir de... Sin cámara, cierro. A partir de lo que vimos, a partir de la opción descolonial,
a partir de la perspectiva feminista, que les parezca que agrega algo, que modifica algunos de los planteos, los resitúa, los que veníamos discutiendo previamente, o que funcionan más o menos dentro de la misma lógica, que reitera ideas que ya estaban previamente. ¿Cómo los ubicamos dentro de estas líneas, de estas tradiciones de pensamiento que estuvimos recorriendo? ¿Qué les parece? El autor anterior que mencionaste, que... perdón. No, porque igual yo me tengo que ir, así que dale, decí algo, Bueno. yo me callo ya. Lo mío es cortito, no Porque recuerdo el venía autor por la anterior. misma línea de lo que vengo diciendo, y la verdad, 2 minutos tengo. Bien. El que menciona el sur de Europa, te iba a preguntar si tenía que ver diferencia en los países de tradición católica o de tradición protestante, o su argumentación es distinta. Esa inquietud que me surgía en el párrafo ese que... Ok. El de Mignolo, Walter Mignolo. No hace esa diferencia. No, porque no lo conocía el autor. Bien. No va por esa línea, no hace esa diferencia, lo hace más justamente por este concepto que les decía antes de geopolítica, ¿no? Del conocimiento, y de que hay un sur dentro del norte, que tiene que ver con esos países cuyas lenguas no se han universalizado, no son las lenguas imperiales que dice él, ¿no? Dice que hay ciertas lenguas imperiales y ciertas lenguas europeas, pero que no son propiamente imperiales. Marcela, ¿querías decir algo? No, Dale, cerrá antes de irte. no me gustaba irme así de golpe, por eso contaba, porque la verdad que me tendría que haber ido ya hace un ratito. Ya nos vamos. Nada, digo que yo me parece que sigo como en la misma línea, ¿no? Porque estaba en el feminismo también, como un paradigma de pensamiento que emerge de vuelta de ciertas circunstancias, o sea, como que el pensamiento necesariamente nace arraigado a las situaciones que uno se vive. Desde ahí, bueno, podemos pensar que sí, que hay otros modos de pensar, que no necesariamente son los mismos europeos, que bueno, que podrán ser latinoamericanos, que podrán ser de los colonizados, que podrán ser de las mujeres en cuanto también frutos de otra dominación, que es la dominación patriarcal. Digo, me parece que a lo mejor lo que le da un ingrediente al pensar filosófico, como a cualquier otro pensar, como si uno piensa en el plano literario y demás, es este suelo donde uno arraiga, ¿no? Y bueno, eso es así. Digo, y me tengo que ir, perdón, estuvo hermoso el intercambio y me voy pensando un montón de cosas, queda feo irse así a las corridas al final, pero hace como 10 minutos que me están avisando una cosa por un mensaje y tengo que resolverla. No hay problema, Marcela, gracias por la participación. Gracias. Bien, me quedo también retomando esto que planteaba la compañera, particularmente desde esta metáfora de cuál es la circunstancia, ¿no? De la que se filosofa, cuál es el lugar, ¿no? También en términos amplios, desde el cual se filosofa. En ese sentido se van por ahí a través del recorrido que vimos, multiplicando, y podríamos utilizar más ejemplos, se van multiplicando los lugares desde donde se plantea esta pregunta, y creo que muy en sintonía con los tiempos se hace estos distintos lugares, estas distintas identidades o construcciones políticas o identitarias desde las cuales se plantean este tipo de preguntas, bueno, corren el riesgo, me parece, de a veces atomizarse, ¿no? Bueno, producir un lenguaje, una serie de conceptos, una serie de cuestionamientos, de preguntas y de respuestas que a veces no entran en diálogo con otros lugares de enunciación, ¿no? Y creo que ese es un desafío. Y ahí me parece que es retomable lo de Mignolo, por lo menos, ¿no? Esta idea del paradigma otro, donde él lo piensa de una manera interdisciplinaria o transdisciplinaria, y desde los múltiples lugares, ver qué se hace o qué pueden tener en común, o qué de manera pueden dialogar esos múltiples lugares de enunciación crítica de la dominación, de la subalternización y demás. Creo que hay algo de eso. El feminismo desde ya lo plantea, ¿no? De hecho, hay otros aportes del pensamiento feminista que dicen que, bueno, que si el pensamiento feminista se convierte en una disciplina, ¿no? Se convierte en un nicho académico también, hay algo ahí que se pierde de ese potencial de modificar la totalidad. Bueno,
creo que algo de eso queda abierto como desafío, ¿no? Estamos en un momento de reconocer la diversidad, de multiplicar las diferencias en un sentido productivo, pero la pregunta que surge ahí es, bueno, ¿cómo se hace para que esas diferencias no se atomicen y no sea preguntares filosóficos completamente desconectados entre sí, dentro de sus propias lógicas, ¿no? Dentro de sus propios carriles, ¿no? Cómo pensar esta articulación. Pero bueno, me surgía esa reflexión también a partir de lo que decía Marcela, ¿no? Desde de los múltiples lugares desde donde se filosofía. Bueno, ¿alguna intervención más? Quedamos pocos igual, pocos sobrevivieron, pero bueno, se participó, gracias Emiliano por la participación, gracias Federico por la presentación, el acompañamiento, y bueno, la idea del taller era básicamente esta, ¿no? Pensar un poco conjuntamente estas preguntas y mostrar un mapa y un panorama que cada vez se va complejizando más, pero poder rastrear ciertas continuidades, ciertas tradiciones, y también ciertas rupturas. Si sirvió para eso, me alegro, y nos estaremos seguramente encontrando próximamente, o en otra ocasión. Muchas gracias, un placer.